Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimadas compañeras. ¿Me escuchan? Buenas Bueno, tardes, doctor. Se escucha perfecto. Buenas tardes, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de clase programada para el día, tal y como les manifesté en la última sesión que tuvimos en la facultad. Esta es una clase de particular importancia. Principiamos a tratar los delitos que atentan contra el patrimonio. La verdad es que este grupo de figuras delictivas son de las más importantes que hay en la práctica forense guatemalteca, porque son delitos que se dan a diario. Tal es el caso de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, que desafortunadamente, igual que los delitos contra el patrimonio, son los que se ven todos los días, pues, en nuestro país, y por supuesto que son los que todos los días están ventilando en los órganos jurisdiccionales penales en Guatemala. De ahí su importancia, pues, en que los tratemos de la mejor manera posible para que ustedes tengan una comprensión bastante completa de estos delitos. Cuando hablamos de delitos contra el patrimonio, es importante, previo a que principiemos a tratar cada uno de ellos en particular, como lo vamos a hacer, hablar y explicar de algunos elementos característicos primordiales de particular importancia en ellos, principiando por el bien jurídico tutelado. Acá se habla de delitos contra el patrimonio, es decir, el bien jurídicamente protegido por la legislación penal guatemalteca es el patrimonio de las personas. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En el Código Penal anterior a este en Guatemala, se denominaba, como en la mayoría de códigos de América Latina y como en principio planteó la doctrina del derecho penal, delitos contra la propiedad. Y la discusión en un momento dado fue sobre cuál es el término más adecuado. Llamarle delitos contra la propiedad o delitos contra el patrimonio. Hay unidad de criterio en la doctrina en que el nominativo más importante, más significativo para tratar de proteger todos los tipos penales que están representados acá es el término patrimonio, tal y como efectivamente lo mantiene desde el año 73 el Código Penal vigente en Guatemala. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el término propiedad es mucho más limitado. En otras palabras, el término patrimonio es más amplio, de tal suerte que la propiedad está inmersa dentro del patrimonio de las personas. Así es que cuando hablamos de delitos como el hurto, el robo, la estafa, apropiación indebida, extorsiones, chantajes, usurpación, daños, delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra el patrimonio cultural de la nación, etcétera, creemos entonces que el término más adecuado, técnicamente hablando, es delitos contra el patrimonio, tal como estipula y lo establece actualmente nuestro Código Penal.
queda el término propiedad en un término mucho más amplio y de mejor proyección, como es el patrimonio. Muy bien. En cuanto al elemento subjetivo, este tipo de delitos realmente requieren de una voluntad y conciencia de parte del sujeto activo. Es decir, son delitos, deben considerarse delitos eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo en la comisión de cada uno de estos delitos. No podemos hablar de un robo, de un hurto, de una estafa por negligencia, por imprudencia, por impericia, que serían de delitos culposos. Realmente estos delitos son eminentemente dolosos. El sujeto activo actúa con propósito deliberado de lesionar o poner en peligro el patrimonio del sujeto pasivo. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, casuísticamente, alguna vez se ha discutido en la doctrina un posible caso culposo. En todo caso, si esto se dice, la legislación penal nuestra y cualesquier otra debe identificar plenamente como un delito culposo. De lo contrario, y tal como lo tenemos nosotros descrito actualmente en Guatemala, se trata de delitos que son eminentemente dolosos. Muy bien. Un elemento, sujetos. Acá el sujeto activo va a ser cualquier persona. Cualquier persona que pretenda apoderarse, apropiarse de el patrimonio ajeno. Con un ánimo de lucro, con ánimos lucrantes, definitivamente. El sujeto pasivo va a ser titular del peligro o el patrimonio que se ha menoscabado. El sujeto pasivo. Importante, y ya lo vamos a considerar más adelante, es advertir que el Código Penal vigente una especie de excusas absolutorias cuando estos delitos se dan entre parientes. Y es lo que vamos a explicar más adelante. Las excusas absolutorias como eximentes de responsabilidad penal cuando delitos patrimoniales se dan entre parientes. Muy bien. Importante advertir el objeto sobre los que recaen este tipo de delitos. ¿Cuáles son los objetos del delito? Hablamos de los sujetos, vamos con los objetos. Y hay unidad de criterio en la doctrina científica guatemalteca, porque es temática jurídica penal de Guatemala. Este tipo de delitos recaen únicamente desde el punto de vista penal.
consideran objetos muebles aquellos que pueden ser trasladados de un sin destruirse. Se consideran bienes muebles aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos o del bien en que se encuentre. De tal manera que la mayoría de delitos contra el patrimonio tienen necesariamente que tener como objeto un bien mueble. Tal es el caso del hurto, de los robos, estafas, apresiones indebidas, excepto usurpación y daños. Usurpación necesariamente se trata de bienes inmuebles. Bienes muebles e inmuebles. Pero ¿por qué vale la pena explicar detenidamente esto? Porque en la idiosincrasia nuestra, en nuestro diario vivir, en nuestro lenguaje común y corriente en Guatemala, ustedes habrán escuchado de a algunas personas que les han robado su casa, les han robado un terreno, que les han robado un lote, que les han robado una finca. Técnicamente, en fincas. ¿Por qué? Simplemente porque son bienes inmuebles. Y vamos, que sea un delito de robo como el hurto, el código que sean bienes muebles, que puedan trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Pasa entonces cuando alguien se apodera o despoja de un terreno, de una casa, de un inmueble. Eso es un delito de usurpación. Está, así lo vamos a examinar, como un tipo penal de usurpación. Importante también es advertir que de los bienes muebles se refiere el Código Penal guatemalteco, incluso es el término mucho más amplio alcance que la terminología civil. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista penal se deben considerar muebles también a los semovientes, por ejemplo. Los semovientes son los... Y recuerden ustedes sus clases de Derecho Civil, cuando la Junta de Güeyes y están pues produciendo tipo de semovientes como parte del bien inmueble. Eso no sucede en penal. En penal, todos los semovientes del animal debe considerarse un inmueble, es decir, como un bien que puede ser o de robo. Lo mismo pasa con fluidos. Cuando se habla de fluidos en derecho penal para efectos de delitos patrimoniales, los fluidos siempre que puedan envasarse y trasladarse de un lugar a otro, tienen la categoría de bienes muebles y consecuentemente pueden ser
objeto de hurto, de robo, apropiación indebida, etc. Tal es el caso, por ejemplo, de la electricidad, el gas, el agua. Estos son fluidos, pero pueden ser trasladados de un lugar a otro. Pueden envasarse electricidad a través de los cables eléctricos, de los alambres, el agua a través de la tubería, a través de los tambos, los gases también, y entonces también se consideran como bienes muebles. Y tal y como dijimos, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, sin es el caso de los terrenos, de las casas, de las fincas, excepto que sean casas prefabricadas, por ejemplo. Pero esto es algo muy particular. Prefabricada, que pueda trasladarse de un lugar a otro sin destruirse, puede considerarse como un mueble y ser objeto de robo, pero si estamos hablando de inmuebles. Y en cuanto a los inmuebles están las usurpaciones y está el delito de daños. Y importante, decía, es también advertir que nuestro Código Penal plantea una serie de excusas absolutorias. Así lo establecen las disposiciones comunes, parte final de estos delitos. En el artículo 280 habla de exentos de responsabilidad penal. Estas exenciones de responsabilidad penal no son más que una excusa absolutoria. Recuerden ustedes su derecho penal. Ahí discutimos, reflexionamos y aprendimos sobre qué debemos entender absolutoria. Excusa absolutoria es una eximente de responsabilidad penal por razones de parentesco y causas de política criminal del Estado. En este caso, el artículo 280 plantea unas historias en los cuales o en las cuales no hay responsabilidad penal, no hay responsabilidad penal, no hay pena, no hay castigo si en los hurtos, en los robos con fuerza en las cosas, en las estafas, en las apropiaciones indebidas o en los daños se dan entre padres, hermanos si viven juntos, entre padres, entre marido y mujer. Ahora, sencillamente porque el Estado dio prioridad, privilegio, más la familia que el mismo patrimonio. El Estado de Guatemala protege, tutela el patrimonio totalmente, pero en estos casos era más importante la unidad familiar, la unidad entre la familia, entre los miembros de la familia, de tal manera que dejó de responsabilidad penal los delitos a ciertos parientes, no así de responsabilidad. Y así veámoslo, el artículo 280, exentos de responsabilidades penal, están exentos de responsabilidad penal únicamente a la civil por hurtos, robos con fuerza, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges o personas unidas de hecho,
salvo que estuvieran separados de bienes o personas y los concubinarios. 2, ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. 3, el consorte viudo respecto de las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de otra persona. 4, hermanos si viviesen juntos. Y luego finaliza diciendo, esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Esto definitivamente refiere a privilegiar la familia, proteger a la familia, la unidad familiar, la armonía familiar, dejando una excepción de responsabilidad penal, no así de civil, cuando estos delitos se dan entre los parientes que aquí se describen. Aparte de esto, otra cuestión que es muy importante que debemos tener claro acá es, y es muy discutible, el momento consumativo en este tipo de delitos. ¿En qué momento estos delitos son consumados? Es importante advertir que estos delitos son delitos de resultado, es decir, producen que siendo delitos de resultado, aceptan el grado de tentativa, pueden quedar de tentativa. Sin embargo, la discusión es cuál es el momento consumativo, cuál es el momento en que estos delitos deben considerarse consumados. Hay dos doctrinas, dos teorías más en justicia penal. Una es la teoría del contacto. Esta teoría del contacto sostiene que estos delitos penales se deben considerar consumados con el solo contacto del sujeto activo con el objeto del delito. El solo contacto consume el delito. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y siempre vamos a casos hipotéticos para que vayamos comprendiendo bien el desarrollo de la clase. Si alguien dispone o quisiera dar un libro, robarse un libro, en que dispone a hacerlo y toma el libro con el solo contacto con el libro que se va a llevar, el delito está consumado, aunque no se lo lleve. Esa es la teoría del contacto. El delito se debe considerar consumado con el solo contacto. Luego de otra teoría, esta teoría sostiene que estos delitos se deben de considerar consumados cuando efectivamente el objeto del delito está en el lugar que quería darles o donde quería el sujeto activo. Alguien quiere, en el caso hipotético que estamos viendo del libro, alguien quiere llevarse un libro que está ahí, hurtar, robar. ¿Por qué? Porque quiere que este libro esté en la biblioteca o en la librera de su casa. Y se lo lleva. Lo toma y se lo lleva. Mientras llegaba a su casa y no lo haya puesto en su librera, no se puede considerar. Se va a considerar consumado según esa teoría hasta que el libro esté que el sujeto activo quería, que era la librera de su casa. Vean, las dos teorías son extremas. ¿Cuál es la corriente
que sigue el Código Penal vigente en Guatemala? ¿Cuál es la teoría que sigue nuestro código? Afortunadamente, no es ni la primera ni la segunda. El Código Penal guatemalteco adopta una postura ecléctica, que es la teoría de Pesina, y se llama teoría de Pesina porque la estructuró y la planteó así, fue el tratadista, el penalista Pesina. Y así la describe y lo desarrolla el artículo 281 del Código Penal vigente en Guatemala. Entonces se va a considerar consumado cuando el control del sujeto activo después de aprendido y desplazado. Es decir, cuando el sujeto activo los toma bajo control, después de haberlos aprendido y desplazado. En el caso del libro, sería de que se consuma cuando el sujeto agarra el libro, lo tiene en su poder después de haberlo desplazado. Ahí está consumado. Ahí está consumado. Veamos cómo lo describe el artículo 281. Momento consumativo, dice. Los delitos de hurto, robo, en su caso, apropiaciones irregulares, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desprecio, cuando lo abandonaren o lo desapoderaren de él. Eso es importante. Vean en qué momento se consuma. Cuando el sujeto activo tiene el control del objeto, después que lo ha aprendido y lo ha desplazado hacia él. No importa que después lo abandonare o lo desapoderaren de él. Ese es el momento consumado. Muy bien, yo creo que estos elementos son importantes antes de principiar a analizar cada uno de nuestros delitos. Ya podemos hacerlo ahora que hemos hecho esta explicación. El Código Penal de Guatemala inicia este título que es delitos contra el patrimonio, el capítulo primero, hablando del delito de hurto, que fue modificado por el decreto 96, es decir, del año 1996. El hurto está en el 246 penal, en el artículo 246. Vale la pena todavía hacer alguna otra reflexión en cuanto a discutió en un momento dado los delitos, cuál era el delito tipo para los alemanes, genérica, de la cual se desprendían todos los demás. Recuerden que en cada familia de figuras delictivas, en cada familia, en cada grupo de tipos penales, la doctrina muchas veces identifica un delito tipo más. Y cuando se discutió el delito tipo en estos delitos contra el patrimonio, se dijo en principio que el delito tipo, sin embargo, después de ciertas, los tratadistas se ponen de acuerdo, es sin ninguna duda el delito grave, pero no el delito tipo. Dicen el delito tipo, la figura genérica, la figura central es el hurto. El robo es la más grave.
Y luego advierten, pues, que el robo es más grave porque cuando se comete un robo, el robo está precedido básicamente de una violencia. Y si no es esa violencia concomitante, y si no es concomitante, en Guatemala todavía se hace violencia posterior a la aprehensión. Pero es de violencia hace que todos los demás delitos contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque en el robo no se está poniendo en peligro el patrimonio de la persona. Se está atendiendo, se está atentando contra la vida del sujeto pasivo. Es decir, el sujeto que sufre el delito de robo no solo están atentando contra su propiedad, contra su patrimonio, sino están atentando contra su integridad. Por eso es que es más grave. No es el robo, es el hurto. ¿Y qué es el hurto? Ya para entrar en materia y empezar a estudiar cada una de estas figuras delictivas. ¿Qué es el hurto? En la doctrina se dice que el hurto es la sustracción subrepticia de una cosa de otro. Es la sustracción sigilosa de una cosa parcial o totalmente ajena. Cuando habla de la sustracción sigilosa o la sustracción subrepticia, la doctrina debe entenderse que es una sustracción sin que se den cuenta. A eso se refiere. Pero vean cómo en la práctica o en nuestro medio de cultura, y obviamente se confunde esto, por supuesto, porque no se sabe técnicamente, pues no es el caso de los que se han formado como abogados. Pero la gente regularmente cuando llega a su casa y ve que no lleva el celular y lo busca en su ropa, en sus bolsas, no lo encuentres, me robaron el celular. No sé ni dónde me lo robaron, ya no lo trae. O llega a su casa y ve que no lleva la billetera, la busca y no, dice, me robaron la cartera. Y oigan bien, ni le robaron el celular, ni le robaron. ¿Qué pasó? Le hurtaron el celular. Le hurtaron. ¿Por qué? Porque él no se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta a qué hora se la llevaron? Eso es un hurto, no es un robo. Otra cosa es que el sujeto activo y que los amigos entreguen el celular o la cartera, porque si no está en riesgo su vida o su integridad. Entonces, por miedo se entrega el celular o se entrega la cartera. Eso es un robo. Pero ahí hay violencia. En el hurto no hay violencia. Y hoy precisamente vamos en estos minutos a tratar de, de platicar sobre el hurto y el robo. Y vamos a ir haciendo un contraste. Vean entonces la diferencia. Ahora, el Código Penal nuestro, guatemalteco, en el artículo 246, sería el hurto, dice, quien tomare sin debida autorización mueble total o parcialmente ajeno. Es decir, el verbo rector del hurto es quien tomare.
Sin embargo, cuando habla de robo, dice, ¿quién se apodere? ¿Cuál es la diferencia entre tomar y apoderarse? Para el Código de Guatemala, el término apoderarse del robo implica o lleva implícito una violencia material o psicológica. Contrario, el término tomar no lleva implícito ningún tipo de violencia. Entonces, en el hurto dice, quien tomare sin la debida autorización, dice, una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Vean cómo claramente dice que el hurto solo puede ser cosa mueble. Una cosa mueble que puede ser total o... ¿Cómo así? Bueno, totalmente ajena ya. Parcialmente ajena es como que él podía tener parte directa activamente de la propiedad y les decía yo qué pasa cuando en la casa les compran una bicicleta a 2 hermanos o una moto para 2 hermanos, pues. Pero uno le quita la moto y se la roba al otro. Es decir, estamos hablando que aquí hay exención penal, solo estamos hablando ahorita del tipo, para que ustedes vean cómo, cómo puede darse cuando se toma una cosa total o parcialmente ajena. Es decir, totalmente, parcialmente, pero el de Guatemala llega mucho más allá. Qué increíble. Pero en el Código Penal de Guatemala, en la legislación penal guatemalteca, uno puede hurtar o robarse lo que es de uno. ¿Cómo así? Sí. Yo me puedo robar mi propio carro, por ejemplo. Yo puedo hurtar mi propio carro. Eso es lo que se llama hurto o robo impropio. Cuando el legítimo propietario de la cosa mueble, en un momento dado uno no la tiene legítimamente en su poder. Y no teniendo la legítima poder, uno se... Eso es un hurto. Y se le da por la fuerza, es un robo. Ya vamos a explicar a esos tipos. Pero lo importante es a esos... Hablo de tipos penales. Lo importante es que en el hurto se trata de tomar sigilosamente, sin autorización, una cosa mueble que es totalmente o parcialmente ajena. Luego el artículo 247 se refiere al hurto agravado y trae 11 posibilidades de cometerse hurto agravado en las siguientes formas. Es hurto agravado, dice, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. 1. 2. Es hurto agravado cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o de peligro común. 3. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o habitación. Esta circunstancia gravemente no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento. 4. Es hurto agravado cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. Es agravado el hurto cuando participaren en su comisión 2 o más personas.
una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. 6. Es hurto agravado cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viaje y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones. 7. Es agravado cuando fuere de cosas militares. 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. 9. Si el hurto fuera de ganado, es lo que en la doctrina se llama abigeato. 10. Cuando los bienes son productos, suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo o de alambre de los cercos. El número 11 fue reformado por el decreto 33 del año 96, decreto 33 pública. Y el número 11, esa agravación quedó así. Es hurto agravado ese cuando fuere de vehículos dejados en la vía pública o en los lugares de acceso público, si los vehículos hurtados fueran llevados y aceptados en talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos, con realización o desarrollo, serán solamente responsables, dice, con los autores del hurto, los propietarios de los negocios antes mencionados, administradores o representantes, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Esta modificación que se hizo en el año 96 era que realmente los vehículos llevan muchas veces para ser desmantelados y después venderlos como repuestos o en partes. Pues es claramente el legislador que dice que no solo responderán como autores los sujetos activos del hurto, sino también los propietarios, los gerentes o administradores de esos negocios que se dedican a la venta de ese tipo de repuestos o desarme de carros. Muy bien. El artículo 208, la pena en el hurto agravado, pues se dejó de 2, cuando la pena normalmente de un hurto es de 1 a 6 años. Las agravaciones a que nos hemos referido son de 2 a 10 años. Luego el 248 habla del hurto de uso. Esta es una figura que se refiere el Código Penal nuestro de hablar del hurto de uso. Vamos a ver que también se habla del robo de uso. La diferencia es que hay violencia. No. En los dos, el elemento específico del hurto de uso es que el sujeto acá lo único que quiere es usar el objeto del delito. Usarlo, nada más. Su propósito específico, deliberado, es el uso, no quedarse con él. Y luego lo abandona o lo deja de tal manera para que lo recupere su propietario. Pero eso es 248, quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución, circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho. Dejar la cosa en condiciones y el lugar que permitan su falta recuperación. Será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales sin perjuicio resultantes usados. Luego hace una advertencia que está incluso: el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, lógico,
cuando alguien se lleva un carro con el propósito de usarlo para realizar un plagio, secuestro, no solo va a responder por el hurto de uso agravado de 2 a 5 años, sino responderá con un concurso real con el delito de secuestro. 1949 habla del hurto de fluidos, que me refería al principio de la clase. Dice, quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Y el 250 se refiere al hurto impropio, que era lo que hurtar, que es de uno mismo, y que pareciera algo como raro, pues, que yo me robe lo que es mío, que hurte, sí. Y dice en el 250, hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Por ejemplo, si yo soy propietario, dueño de un carro, pero pongo a arrendárselo por un año, él me lo arrenda por un año, y es más, me paga anticipadamente el año, y él lo tiene. Pero a los 6 meses yo estoy bajo la lluvia en el centro de la ciudad, no tengo cómo irme a mi casa y está parqueado mi carro. Es mi carro, obviamente yo lo conozco. Yo mi carro de allá, lo saco, lo abro y me lo llevo. La policía me detiene a las 2 o 3 cuadras. Y los vehículos, no sé, está mi nombre, es mío, bueno, no pasa nada. Pero lo que pasa es que legítimamente yo no lo tengo en mi poder. Legítimamente una persona. Y eso es lo que se llama hurto impropio. Cuando habiéndolo arrendado, por ejemplo, yo me lo llevo sabiendo que alguien lo tiene legítimamente en su poder. Esos son los diferentes tipos penales que tiene el código en relación al hurto. Y si ustedes se dan cuenta, en relación al robo, tiene los mismos tipos penales. Los mismos. Habla de robo agravado, robo de uso, del robo de fluidos, del robo impropio, que son exactamente lo mismo, solo que el robo se identifica porque hay violencia. La violencia en el robo puede ser anterior, puede ser concomitante o en tiempo, o puede ser posterior. Lo importante aquí es advertir que para la legislación guatemalteca, contrario en su mayoría de legislaciones de Latinoamérica, nuestra legislación es la única, creo yo, que acepta la violencia posterior. Todas las demás legislaciones están claras que aceptan la violencia anterior a la aprehensión o la violencia concomitante o coexistente que se da en el momento, pero no la violencia posterior. Guatemala sí la acepta. ¿Cómo? Muy bien. Primero tenemos que tener claro que aquí la violencia es cualquier tipo de violencia. Vis absoluta o vis compulsiva, es decir, violencia material, violencia física o violencia intelectual, violencia intimidatoria, ¿no? Compulsiva, cualquier clase de violencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, para que ustedes tengan claro violencia posterior? Si un sujeto quiere, aprovechando que está abierta la puerta de la casa del vecino, donde hay un equipo de sonido que a él le gusta. Entonces, aprovechando que no hay nadie, entra y se lo lleva. Pero en el momento
Momento de que lo lleva, lo arresta la policía, lo captura. ¿Qué delito estamos hablando? Estamos hablando de hurto, un hurto. Pero ¿qué pasa? Vean bien, si el sujeto entra, se lleva el equipo sin ningún problema y lo saca. Y ya cuando ve en la calle, es decir, el hurto ya está consumado, pero ya cuando ve en la calle aparece el dueño, el vecino, el dueño del equipo. Y para que no lo despoje de una pistola y lo amenaza. Ante eso, el otro deja que se lleve su equipo. Ante la amenaza. Pero luego es capturado por la policía a la cuadra. ¿Qué delito? Si estamos en Guatemala, hay un delito de robo agravado, nada más, robo agravado. ¿Por qué? Porque Guatemala acepta la violencia posterior a la aprehensión. Pero ¿qué pasa si estuviéramos en Costa Rica? En Costa Rica no hay robo agravado, ahí hay hurto consumado y tentativa de homicidio, amenazas y tentativa de otro delito más grave. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no acepta la legislación en el robo, la violencia posterior. Esa es la diferencia en cuanto a nuestro Código Penal guatemalteco. Bien, luego el Código Penal nuestro, pues también, al igual que hace en el hurto, habla del robo agravado, cuando se cometiera en despoblado o en cuadrilla, cuando se empleare violencia o en cualquier forma para entrar al lugar del hecho, si los delincuentes llevaran armas o narcóticos, si lo de violación de autoridad, si se cometiere contra oficina bancaria, recaudatoria, etc. 6. Cuando el delito se cometiere asaltando ferrocarril, nave, automóvil u otro vehículo. 7. Cuando concurran alguna de las circunstancias contenidas en los incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8 del artículo 247, es el hurto agravado. Entonces, estas son las formas de robo agravado. Y todas las del hurto agravado también consideran como robo agravado cuando se dan con violencia. Esa es la característica. El 253, robo de uso. Es exactamente igual que el hurto de uso, solo que aquí es con violencia. Es decir, robarse algo con violencia solo para usarlo y devolverlo. El artículo 254 habla del robo de fluidos y aquí sí tenemos que hacer una observación muy importante. Modificación el año pasado. El año pasado, si no estoy mal, fue el decreto 2023 de la República que modificó el artículo 204 que se refiere al robo de fluidos. Y vean cómo lo dejó establecido. El robo de fluidos. Quien con violencia de forma ilícita sustrajere energía eléctrica, agua, gas o fuerza de instalación o cualquier otro fluido ajeno será sancionado de 5 a 8 años. Si quien comete el delito descrito en el anterior formara parte de un grupo delictivo organizado o organización criminal, la pena a imponer será de 8 a 12 años. Vean acá, pues, cómo la reforma del año pasado, pues, de forma en que puede cometer robo de fluidos, pero la pena es mucho mayor. Antes la pena estaba de 6 meses a 2 años. A partir del año pasado, la pena que quedó impuesta en la reforma es de 5 a 8 años y cuando se agrava de 8 a 12 años. Es decir, el robo de fluidos, que es el robo de fluidos solo que en otras circunstancias y usando cualquier tipo de violencia o organización criminal. El 255 se refiere a impropio. Es exactamente igual que el hurto impropio. Sí,
cosa de uno mismo cuando uno legítimamente no la tiene. Y el 255 bis es una adición que hizo muy especial el código, una reforma del año, decreto 3694 del Congreso de la República, en que adiciona el 255 bis con lo que llamó hechos sacrílegos. Y aquí lo que hicieron fue prever una serie de hurtos o robos, pero de objetos destinados al culto, o sea, objetos que se utilizan en las distintas, especialmente en la católica, por lo que vemos que se refiere esto, y dice de los hechos sacrílegos. Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores relativos al hurto y robo, el objeto materia del delito sea destinado al culto, sea cosa sagrada o no, tales como Santísimo Sacramento, santas imágenes, en bulto o en pintura, vasos, cálices, cupones, custodias corporales, purificadores, vestuarios sagradas, pilas bautismales, coronas, resplandores, anillos, cadenas, crucifijos, floreros, candelabros, cruz alta, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, todos son actos de culto, independientemente de que se el lugar destinado, la pena a imponerse el caso de hurto de 12 años y para el caso de robo de 20 años. Acá, pues obviamente, como fue una reforma en 94, ya las penas se incrementaron. Y finalmente dice a las personas que a sabiendas adquieran o exporten o alteren en cualquier forma dichos objetos, o sea, los hechos sacrílegos o similares, la pena a imponer es de 10 años de prisión correccional y una multa del doble del valor de los objetos en materia del delito. Se exceptúan sus legítimos propietarios y tenedores y las personas legalmente autorizadas. Aquí tal vez lo que vale la pena subrayar es que por primera vez vemos en el Código Penal decir prisión correccional. Nunca el legislador ha usado en Guatemala ese término correccional, pero es una pena de prisión. Y finaliza diciendo que será obligación del Estado velar por el inmediato aseguramiento de tales objetos, así como la pronta entrega a sus propietarios legítimos tenedores. Estamos finalizando rápidamente a los delitos de hurto y robo, Código Penal nuestro. Luego vamos a continuar en el orden que el Código establece los distintos tipos penales, es decir, el próximo día estaremos hablando del delito de usurpación, luego alteración de dineros, después vamos a la después a la estafa, etcétera, etcétera. Vamos a seguir el orden, el Código Penal guatemalteco, hasta que finalicemos este grupo de figuras delictivas que son de particular importancia. Por hoy entonces hemos visto el robo, el hurto, disposiciones generales a este tipo de delitos. Muchísimas gracias por su atención. Que estén bien. Pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias.